Lo más trágico es que esta historia no es solo del pasado. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Salomón, el rey más sabio, dejó una herencia marcada por la gloria, pero también por la desobediencia. Su hijo, Roboam, heredó el trono, pero también una maldición silenciosa, un corazón dividido, decisiones imprudentes y una nación a punto de quebrarse. Lo que una vez fue un reino poderoso y unido, se partió en dos, no por espadas, sino por la falta de escuchar a Dios. Bienvenidos a Dios te ama, un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy exploraremos la maldición del hijo de Salomón, el reino que se rompió por un corazón dividido, una historia de orgullo, desobediencia y las consecuencias de apartarse del propósito divino. Hace siglos, en los palacios bañados en oro de Jerusalén, se respiraba poder, riqueza y gloria. El trono de Salomón, el hombre más sabio que caminó sobre la tierra, brillaba como un faro entre las naciones. Reyes de todos los rincones del mundo venían a escucharlo hablar, a contemplar la magnificencia del templo que había edificado para su Dios. Bajo su reinado, Israel vivió sus días más gloriosos. Pero como todo amanecer, llegó el ocaso, y lo que comenzó con sabiduría, terminó con un corazón dividido. Salomón, el rey del oro y la paz, cayó en el error más peligroso, mezclar lo sagrado con lo profano. Se unió a mujeres extranjeras que adoraban otros dioses, y poco a poco su corazón fue alejándose del Señor. Aunque seguía en el trono, ya no gobernaba con la misma claridad. La llama de su devoción se había apagado, y con ella, la estabilidad del reino que tanto le costó construir. La maldición no cayó en sus días, pero la semilla ya había sido plantada, y el fruto amargo brotaría en la próxima generación. Roboam, su hijo, fue quien heredó la corona. Nacido en cuna de oro, criado entre lujos y enseñanzas, tenía todo para continuar el legado de su padre. Pero algo le faltaba: discernimiento. El joven rey, en lugar de buscar la dirección de Dios, buscó su propio reflejo en los espejos del poder. Quiso gobernar con fuerza, no con sabiduría, con mano dura, no con compasión. Y eso marcaría el inicio de una catástrofe nacional que cambiaría para siempre el destino del pueblo escogido. Fue en Siquem donde todo explotó. Allí, las tribus del norte se reunieron para coronarlo y hacerle una petición justa, que aligerara la carga que Salomón había puesto sobre ellos. Era su oportunidad de ganarse el corazón del pueblo, un momento divino para unir, sanar y restaurar. Pero en vez de escuchar el consejo de los ancianos que habían servido fielmente a su padre, decidió escuchar a sus amigos, jóvenes como él, inexpertos y llenos de orgullo. Y con esa decisión, el reino comenzó a quebrarse. Las palabras de Roboam fueron duras como piedra. Mi padre os cargó con yugo pesado. Yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes. Yo lo haré con escorpiones. No fueron solo palabras imprudentes, fueron la chispa que encendió la rebelión. Las tribus del norte, dolidas y traicionadas, gritaron con fuerza: «No tenemos parte con David, a tus tiendas, oh Israel». Así nació la división, así murió la unidad. Así, el reino glorioso de David y Salomón se partió en dos. La rebelión no fue solo política, fue espiritual. Fue el cumplimiento de una advertencia que Dios ya había dado por medio del profeta Ahías, quien había rasgado su manto en 12 pedazos y entregado 10 a Jeroboam. Era un juicio divino anunciado, pero Roboam, en su ceguera, pensó que aún podía retener el control por la fuerza. Reunió un ejército para pelear contra sus propios hermanos, pero Dios lo detuvo. «Esto viene de mí», dijo el Señor, y Roboam, impotente, tuvo que tragarse su orgullo y soltar el reino. 10 tribus se fueron con Jeroboam, un líder que tampoco honraría al Dios de Israel. El norte sería conocido como Israel. Roboam conservaría solo Judá y Benjamín, formando el reino del sur.
Lo que antes era uno, ahora eran dos reinos en tensión, hermanos enfrentados, una nación fragmentada por decisiones humanas. El pecado de Salomón, la arrogancia de Roboam y la ambición de Jeroboam tejieron juntos la maldición que caería sobre todo un pueblo. Pero más allá de la historia política, hay una lección espiritual que arde con fuerza. Roboam no perdió el reino por falta de promesas divinas, lo perdió por falta de obediencia. Tenía el linaje, tenía el respaldo, tenía la historia, pero no tuvo el corazón, porque el trono puede heredarse, pero la sabiduría no. Y lo que no se cultiva en intimidad con Dios, termina podrido en las manos del orgullo. Roboam quiso gobernar como rey, pero sin consultar al Rey de Reyes, y esa fue su maldición, no saber discernir el momento de escuchar, no entender que el verdadero liderazgo no se impone, se gana, no comprender que el poder sin humildad solo acelera la caída. El hijo de Salomón, aquel que tenía todo para ser grande, se convirtió en símbolo de división, de advertencia viva de lo que ocurre cuando un corazón está dividido entre la arrogancia y la dependencia de Dios. Hoy, siglos después, las consecuencias de esa división todavía resuenan. El reino nunca volvió a ser uno solo, la herida nunca fue completamente cerrada, y lo que comenzó con un corazón dividido se convirtió en una historia marcada por guerras, ídolos, traiciones y exilios. Esta no es solo una historia del pasado, es un espejo del presente, porque muchos aún viven como Roboam, con herencia divina en las manos, pero con un corazón que se niega a doblarse ante la voluntad de Dios. Tras la ruptura del reino, Roboam pudo haber reflexionado, arrepentirse con un corazón genuino y buscar a Dios como lo hizo su abuelo David en sus días de quebranto. Pero en lugar de eso, persistió en su camino, y aunque en un principio obedeció la orden de Dios de no atacar a Israel, su corazón no se mantuvo firme. En Judá se comenzaron a construir altares paganos, imágenes de acera, y se establecieron rituales que ofendían directamente al Dios vivo. Lo que comenzó con orgullo, terminó en apostasía. El reino del sur, que debería haber sido un refugio de fidelidad, empezó a contaminarse. Los pecados del padre se repitieron en el hijo, pero sin el freno de la sabiduría. Y así, Roboam se convirtió en un reflejo oscuro de lo que había sido Salomón al final de sus días. La idolatría se esparció como una plaga silenciosa entre el pueblo, y lo más doloroso fue que el pueblo lo permitió, porque cuando el líder se aparta, el pueblo muchas veces se extravía con él. Pasaron apenas 5 años desde que Roboam subió al trono, cuando la justicia divina tocó la puerta del reino. El rey Sisac de Egipto invadió Jerusalén y saqueó el templo. El oro, los tesoros, los escudos de Salomón, todo fue robado. Aquello que un día fue símbolo de la gloria divina, ahora estaba siendo arrancado por manos extranjeras. Era como si Dios gritara desde el cielo: ¿ves lo que pasa cuando me abandonas? Judá se convirtió en una sombra de lo que fue. Roboam, humillado por esta invasión, intentó recuperar el esplendor exterior. Mandó hacer escudos de bronce para reemplazarlos de oro, pero ya nada era igual. El bronce brillaba, pero no tenía el mismo valor. Era una imitación, un símbolo de apariencia sin esencia. Y así se volvió su reino, brillante por fuera, pero vacío por dentro. Una generación que se conformó con la imagen sin buscar la presencia, con la forma, pero sin el fuego. El profeta Semaías vino entonces con una palabra clara: por cuanto se han apartado de Jehová, Él los ha dejado en manos de sus enemigos. Y aunque por un momento Roboam se humilló y el juicio no fue total, el daño ya estaba hecho. El corazón del pueblo se había dividido, y la división no solo era política, era espiritual. Lo que Roboam no entendió fue que cuando un corazón está dividido entre servir a Dios y servirse a sí mismo, ese corazón terminará por traicionar el propósito divino.
Años después, Roboam murió y fue enterrado junto a sus padres. Su reinado duró 17 años. Pero su legado no fue gloria, fue advertencia, una vida que comenzó con promesa, pero terminó con vergüenza. Un linaje de reyes que debía reflejar la justicia de Dios, pero que terminó generando más caos, más dolor, más idolatría. Todo por no oír, todo por no humillarse, todo por no buscar a Dios con todo el corazón. La historia de Roboam nos enseña que el linaje no garantiza fidelidad, que heredar una promesa no significa que no puedas perderla, que el fracaso no viene de un solo error, sino de una cadena de pequeñas decisiones que alejan el corazón de Dios, y que cuando el trono se convierte en un ídolo, el reino se desmorona, porque donde no hay obediencia, la bendición no puede sostenerse. El reino dividido se volvió símbolo de una nación que había roto su pacto con Dios. Cada vez que un profeta se levantaba a advertir, cada vez que la voz de Dios llamaba al arrepentimiento, el eco de Roboam seguía resonando, la voz del que tuvo todo y lo perdió. La maldición del hijo de Salomón no fue solo la división territorial, fue la división del alma, el olvido de la voz de Dios, la negación de la dependencia, el orgullo que cierra los oídos y endurece el corazón. Y si hoy esta historia llega a ti, no es solo para informarte, es para advertirte y despertarte. Porque muchos en este tiempo viven como Roboam, con historias de grandeza detrás, con promesas sobre la mesa, pero con corazones divididos entre el yo y el Dios que los llamó, entre el trono del ego y el altar de la rendición. Y si no tomamos decisiones firmes, ese mismo espíritu de división puede seguir arrastrando generaciones completas. Pero aún hay esperanza, porque así como hubo juicio, también hubo advertencia. Dios no destruyó a Judá por completo, aún dejó una luz encendida en Jerusalén. ¿Por qué? Por amor a David, por fidelidad a su pacto. Y eso te dice algo hoy. Si aún respiras, no todo está perdido. Si aún escuchas su voz, puedes doblar tus rodillas, romper tu orgullo, cerrar tu corazón al mundo y abrirlo completamente a Dios. Porque si Roboam cayó, es para que tú no tengas que hacerlo. Los años pasaron, pero las cicatrices de la decisión de Roboam no sanaron. Lo que se partió en su reinado se mantuvo roto por generaciones. Hijos y nietos heredaron no solo un trono debilitado, sino un espíritu de inestabilidad. Algunos intentaron hacer lo correcto, otros se hundieron más en la idolatría, pero el daño del corazón dividido continuó corriendo como veneno por las venas del pueblo. La división ya no era solo geográfica, era espiritual, emocional y profundamente cultural. Mientras tanto, en el reino del norte, Jeroboam el hombre, a quien Dios le había prometido 10 tribus, también falló estrepitosamente. En lugar de confiar en el Señor que lo había levantado, fabricó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Estos son tus dioses, oh Israel». ¿Por qué? Porque tenía miedo de que el pueblo regresara a Jerusalén y se volviera a Roboam. Así que tomó el control por la fuerza y cayó en la misma trampa que su predecesor: desconfiar de Dios y confiar en sí mismo. Es aquí donde comprendemos algo crucial. La maldición de Roboam no fue individual, fue nacional. Su orgullo y su falta de discernimiento desataron un ciclo de desobediencia que arrasó generaciones enteras. Se rompió la unidad, se desvió la adoración, se distorsionó la identidad. Israel olvidó que había sido llamado para ser un pueblo santo, diferente, separado, y en su lugar se convirtió en una nación confundida, dividida y espiritualmente seca. El templo de Salomón, que una vez fue símbolo de gloria, empezó a perder su significado en el corazón del pueblo. Las fiestas ya no tenían el mismo fuego, los sacerdotes ya no vivían en santidad, y las profecías que antes llenaban de esperanza, ahora advertían juicio. Dios enviaba profeta tras profeta, y aunque algunos reyes del sur intentaron restaurar la fidelidad,
La herencia del corazón dividido aún pesaba, porque no basta con corregir la conducta, hay que sanar el corazón. La pregunta entonces resuena a lo largo del tiempo: ¿cómo es posible que el Hijo del Hombre más sabio de la historia no haya aprendido nada? La respuesta es dura, pero real, porque la sabiduría no se hereda, se busca. Porque el conocimiento sin comunión es solo letra muerta. Roboam creció en un ambiente de sabiduría, pero nunca aprendió a temer a Dios por sí mismo, y ese fue su gran error. Heredó un trono, pero no cultivó un altar. Tuvo poder, pero no intimidad. Lo más trágico es que esta historia no es solo del pasado. Es un espejo de muchas familias, iglesias y naciones hoy. Padres encendidos, hijos fríos. Generaciones que heredan posiciones, títulos, iglesias, ministerios, pero no heredan pasión, ni fuego, ni obediencia, porque lo que no se forma en lo secreto, no se sostiene en lo público, y si no se rompe el ciclo del corazón dividido, la maldición de Roboam sigue repitiéndose. Pero en medio de la ruina, Dios nunca se quedó en silencio. Él siguió hablando, corrigiendo, advirtiendo, llamando, porque a pesar de la división, todavía había una promesa viva. Un rey vendría, del linaje de David, cuyo reino no tendría fin, uno que no reinaría por fuerza, sino por justicia, no con orgullo, sino con mansedumbre, uno que no traería división, sino restauración, el Mesías, el Hijo de Dios, el que restauraría lo que Roboam rompió. Jesús no vino con ejército, pero trajo unidad. No subió a un trono de oro, sino a una cruz de madera, y allí, con brazos abiertos, rompió la maldición del corazón dividido. Porque en él, la sabiduría y la obediencia caminaron juntas. En él, la herencia fue restaurada. Él no heredó un reino caído. Él lo reconstruyó desde la eternidad. Y hoy, su voz sigue llamando a todos los que llevan años atrapados en una maldición que no les pertenece. Porque sí, hay personas que están pagando por errores que no cometieron, por decisiones de sus padres, sus líderes, sus antepasados. Pero el mensaje de Dios hoy es claro. Tú no eres Roboam. Tú no estás condenado a repetir la historia. Puedes romper con la maldición, puedes tomar una nueva dirección, puedes ser el hijo que no sigue el mismo patrón. El corazón puede estar dividido, pero Dios puede sanarlo. Así que si esta historia te ha tocado, si sientes que te identificas, si ves a tu alrededor las ruinas de lo que alguna vez fue una promesa gloriosa, escucha esto. Todavía hay esperanza, porque lo que Roboam destruyó por orgullo, tú puedes restaurar por obediencia, porque lo que el linaje perdió, tú lo puedes reclamar. Porque aunque tu historia comience con una maldición, puede terminar con redención, si decides rendir tu corazón por completo al Rey que nunca falla. En cada generación, Dios busca a alguien que rompa con la inercia del pecado heredado. Alguien que no repita los errores de sus padres, sino que decida escuchar su voz, aunque eso signifique ir contra la corriente de su propia historia. Y es allí donde esta historia de Roboam deja de ser solo un relato del pasado y se convierte en una interpelación directa. ¿Seguirás el patrón roto o serás la excepción redentora? Porque la maldición no está en lo que heredaste, sino en lo que decides perpetuar. Y si decides romperla, el cielo se pone de pie para respaldarte. Roboam pudo haber sido ese hombre. Pudo haber sido el hijo que redimiera los errores de su padre, el que restaurara la honra del trono, el que guiara a Judá en humildad y temor, pero eligió escuchar voces que alimentaban su ego. Eligió ser rey sin consultar al verdadero rey. Eligió reinar con puño cerrado, cuando Dios le pedía un corazón abierto. Y cuando las consecuencias llegaron, ya era tarde. El reino estaba roto, el pueblo herido y el propósito original temporalmente desviado. Es aquí donde entendemos que lo más peligroso de un corazón dividido no es lo que pierde, sino lo que impide, porque mientras estás dividido, no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes cargar la gloria de Dios.
Es como intentar servir en dos mesas, caminar en dos direcciones, respirar en dos mundos. Te desgastas, pero no prosperas. Te esfuerzas, pero no fructificas. Porque Dios no bendice la duplicidad. Él respalda a los que le entregan todo, no solo una parte. Muchos hoy viven como Roboam. Se visten de fe, pero dentro luchan con orgullo. Predican la verdad, pero su alma está dividida entre servir a Dios y agradar a los hombres. Piden dirección divina, pero ya tomaron una decisión antes de orar. Y lo más peligroso es que, como Roboam, a veces sienten que están bien, porque todo parece seguir funcionando, hasta que el enemigo entra y entonces descubren que todo lo que edificaron sin la presencia de Dios era solo fachada. Pero aún así, en medio del error, Dios sigue hablando. Su amor no se apaga por nuestros fracasos. Él corrigió a Roboam, le envió profetas, le dio advertencias claras, porque el juicio de Dios no es crueldad, es misericordia disfrazada, es la última puerta antes del abismo, es la señal que dice, aún puedes cambiar. Y esa misma advertencia llega hoy a ti, no para condenarte, sino para despertarte, no para asustarte, sino para liberarte. Porque la historia de Roboam puede terminar diferente si alguien hoy decide rendirse de verdad. Dios no está buscando reyes perfectos, está buscando corazones sinceros, corazones que digan, Señor, he fallado, pero aún quiero tu voluntad. Corazones que entiendan que más vale obedecer que gobernar, que más vale perder el trono que perder la comunión, que más vale ser humillado por los hombres que resistido por el cielo, porque un corazón rendido es más poderoso que un ejército. Y cuando alguien se quebranta de verdad, el ciclo de maldición se rompe y el río de la bendición empieza a fluir. ¿Y qué pasa cuando decides sanar tu corazón dividido? Que el cielo se alinea a tu favor, que la presencia de Dios vuelve a ser real, que ya no te desgastas intentando controlar todo, porque entiendes que hay uno más sabio que tú, que tiene el control. Roboam quiso controlar al pueblo, pero lo perdió. Tú puedes rendir tu vida a Dios y ganarlo todo, porque lo que Dios restaura, nadie lo puede destruir, y lo que Dios edifica, ni el infierno lo puede derribar. No importa cuán roto esté tu legado, no importa si vienes de generaciones marcadas por orgullo, idolatría o fracaso. La sangre de Cristo puede redimir todo linaje. La cruz fue la respuesta de Dios al reino dividido, y cuando tú abrazas esa cruz, tu vida deja de ser una repetición de errores pasados y se convierte en el inicio de una nueva historia. Una historia que no comienza en el trono de Salomón, sino en el trono de gracia. Una historia donde Dios toma tus ruinas y levanta con ellas su gloria. Así que escucha bien esta palabra. No naciste para repetir la maldición. No fuiste llamado para fracasar como tus antecesores. No estás condenado a perder lo que Dios prometió. Tú puedes ser el punto de quiebre, el restaurador de brechas, el que interrumpe la línea de desobediencia, el que decide entregar el corazón por completo y permitir que Dios escriba algo nuevo. Porque mientras tu corazón permanezca dividido, caminarás sin rumbo. Pero cuando lo entregues por completo, el propósito eterno se activará. Y ese es el llamado de esta historia. No solo a mirar el error de Roboam, sino a revisarte por dentro, porque no basta con juzgar al hijo de Salomón. Hoy debes preguntarte, ¿está mi corazón completamente entregado a Dios? ¿O estoy sirviendo con una parte mientras otra parte se resiste? Si es así, aún estás a tiempo. Hoy puedes tomar una decisión, y si lo haces, no solo tú serás libre, tu generación también lo será. Porque cuando un corazón se alinea con Dios, el cielo entero se alinea con ese corazón. Muchos viven hoy atrapados en el eco de decisiones que no tomaron, pero que los marcaron. Hijos que crecen bajo el peso de un legado que nunca pidieron. Familias enteras gobernadas por ciclos de división, orgullo, frialdad espiritual o desobediencia, como si un decreto invisible dictara sus pasos.
Pero lo que esta historia nos muestra es que el pasado puede influir, pero no tiene que dominar. Que aunque Roboam tropezó, tú puedes caminar firme. Que aunque el linaje esté marcado por el error, el pacto de Dios puede reescribir tu destino. El reino de Roboam se debilitó porque su corazón nunca fue completamente del Señor. No porque no tuviera un trono, ni recursos, ni herencia, sino porque no tenía intimidad con Dios. Esto revela algo clave. El poder no es garantía de estabilidad. La apariencia no es señal de respaldo divino. Muchos hoy caminan en la vida como reyes sin dirección, con coronas prestadas, con autoridad aparente, pero vacíos por dentro. Porque donde no hay altar secreto, no hay victoria verdadera. Y es que no basta con haber sido hijo del hombre más sabio, si uno no aprende a depender del Dios de toda sabiduría. Roboam tenía historia, tenía respaldo generacional, tenía el linaje de David, pero no tenía revelación personal. No caminaba con Dios, caminaba con el consejo de quienes alimentaban su ego, y eso lo llevó a destruir con una frase lo que su padre construyó durante décadas. Así pasa hoy con muchos. Una decisión necia puede derribar años de herencia. Pero si una palabra puede dividir, también una palabra puede restaurar. Si un corazón dividido puede romper un reino, un corazón rendido puede sanar generaciones. No se trata de lo que tienes, sino de lo que cargas dentro. Porque los hombres construyen tronos, pero solo Dios establece reinos. Los hombres levantan estructuras, pero solo el Espíritu Santo puede edificar algo eterno. Por eso, esta historia no es solo una advertencia, sino también una invitación a rendir el alma, no el trono. Imagínate lo que habría pasado si Roboam se hubiera humillado desde el principio, si hubiera escuchado a los ancianos, si hubiera consultado a Dios, si hubiera entendido que ser rey no era una oportunidad para imponer, sino una responsabilidad para servir. El reino no se habría dividido, la unidad habría continuado. Las generaciones posteriores habrían tenido un solo altar, una sola nación, un solo propósito. Pero él prefirió gobernar con fuerza y terminó reinando sobre ruinas. Eso mismo ocurre hoy con líderes, padres, maestros y autoridades que gobiernan desde el yo y no desde el espíritu. Porque lo que no se construye en la voluntad de Dios termina siendo polvo en las manos. Roboam quiso demostrar poder y terminó mostrando debilidad. Quiso gobernar sobre muchos y acabó liderando a pocos. Quiso mantenerse firme, pero sin el respaldo del cielo, todo se desplomó, porque el orgullo puede levantar imperios, pero solo la obediencia sostiene los legados. Y en medio de este colapso, surge una pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Cómo está tu corazón? Porque más allá del trono que ocupes como padre, como pastor, como jefe, como líder, como creyente, el verdadero peso está en tu interior. ¿Estás dividido? ¿Estás dudando entre lo que Dios dijo y lo que tú quieres? ¿Estás luchando con decisiones heredadas? Hoy es el día para decir basta. Hoy es el momento de cerrar esa grieta invisible y permitir que Dios lo llene todo con su presencia. Dios no te pide perfección, te pide entrega. Él no está buscando otro Salomón, ni otro David, ni otro Roboam. Está buscándote a ti, tal como eres, con tus cicatrices, tus preguntas, tu historia rota, y te dice, si me entregas lo que te duele, yo lo transformo en testimonio. Si me das tu corazón, yo lo haré completo. Si me das tu historia, yo escribiré el final con gloria. Porque Él es experto en reconstruir reinos derrumbados y en levantar tronos sobre las cenizas de la desobediencia. A veces creemos que es tarde, que lo roto ya no puede pegarse, que la división es irreversible, pero no contamos con que Dios no necesita oro para hacer un trono, le basta un corazón dispuesto. Roboam perdió el reino, pero tú no tienes por qué perder tu propósito. No importa cuántos errores estén en tu linaje, ni cuántas grietas haya en tu pasado. Si hoy decides entregar cada parte de tu alma, cada área dividida, cada rincón herido,
el cielo puede empezar una obra nueva en ti, y cuando lo haga, no solo tú serás libre. Lo que Dios hace en una vida completamente rendida impacta generaciones. Tus hijos no tendrán que repetir tu historia. Tu casa no tendrá que cargar la misma maldición. Tu llamado no tendrá que terminar como comenzó. Porque lo que Dios empieza, lo perfecciona. Y si Él te llamó, te formará. Si Él te habló, lo cumplirá. Porque aún en medio de la ruina, hay una palabra de redención. Y si la tomas, si crees, si obedeces, el reino no terminará dividido, sino restaurado. Y así como Roboam enfrentó el resultado de sus decisiones, tú también tienes hoy la oportunidad de escribir el final de tu historia. Pero a diferencia de él, tú estás a tiempo de detener la ruina, a tiempo de cerrar el ciclo, a tiempo de tomar una decisión distinta. No importa cuánto se haya fragmentado tu entorno, cuánto se haya dividido tu familia, tu fe o tu propósito. Si decides rendirte por completo al gobierno de Dios, el cielo mismo intervendrá para restaurarte. Porque el verdadero reino que Dios vino a establecer no era uno terrenal, sino eterno. No estaba limitado a Jerusalén, ni a un trono de oro, sino a corazones que se rinden al Rey verdadero. Roboam reinó con poder humano, pero Cristo reina con poder eterno. Roboam dividió al pueblo. Cristo unió en un solo cuerpo a todos los que creen. Roboam vivió por el consejo de los hombres. Jesús vivió en obediencia perfecta al Padre. Uno causó maldición, el otro trajo redención. Es por eso que hoy no se trata solo de analizar una historia antigua. Se trata de mirarse al espejo y responder con sinceridad: ¿quién está reinando en mi corazón? Porque si es el yo, tarde o temprano vendrá la ruina. Pero si es Cristo, el reino de Dios vendrá contigo, crecerá en ti y hará nuevas todas las cosas. Tú no estás condenado a repetir el patrón de Roboam. Tú estás llamado a romper cadenas, restaurar lo que se rompió y caminar como hijo del Rey de Reyes. Mira a tu alrededor. Hay muchos reinos divididos, familias donde no hay paz, iglesias donde no hay unidad, corazones llenos de aparentes éxitos, pero vacíos por dentro, personas que llevan coronas de logros, pero cuyas almas están secas. Esta generación no necesita más tronos humanos, necesita altares encendidos, no necesita reyes orgullosos, sino corazones rendidos, y ese nuevo comienzo empieza por uno solo, por ti. Tú puedes ser el que diga basta, el que interrumpa la cadena, el que se detenga a orar donde antes se gritaba, el que se humille donde antes se levantaba en soberbia, el que busque la sabiduría del cielo, aunque la de la tierra parezca más atractiva, porque el que gobierna su corazón con el Espíritu puede cambiar el destino de toda una casa, de toda una generación. No necesitas una corona para hacer historia, necesitas obediencia. Dios aún busca hombres y mujeres con corazones completos, no divididos entre dos lealtades, no fluctuando entre fe y duda, no caminando con un pie en su presencia y otro en el mundo. Busca personas que estén dispuestas a pagar el precio de la santidad, aunque cueste, aunque duela, aunque signifique renunciar a sus propias coronas. Porque en el reino de Dios, la verdadera realeza no se demuestra con poder, sino con entrega. Y si has caído, si has tomado decisiones como las de Roboam, si te has dejado guiar por el consejo equivocado, si tu vida hoy parece partida en dos, no te escondas, no huyas, no te resignes. Dios no te ha desechado. Aún puedes volver, aún puedes levantar un nuevo altar. Aún puedes cerrar esa herida antigua y abrirte a una nueva temporada de gloria. Porque donde abundó el error, sobreabunda la gracia. Y donde hubo división, Dios puede traer unidad. Este no es solo un cierre, es un comienzo, el inicio de una restauración personal, el llamado a volver a lo esencial, a buscar a Dios con todo el corazón, sin reservas, sin excusas, sin máscaras. Porque no importa cuán roto esté tu trono, si Dios reina en tu corazón, volverás a edificar. No en tu nombre,
sino en el suyo, no con tu fuerza, sino con su poder, no según tus planes, sino según su propósito eterno. Tú no naciste para gobernar ruinas, fuiste creado para reflejar la gloria de aquel que nunca falla, no para repetir los errores del pasado, sino para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, no para portar la maldición del hijo de Salomón, sino para vivir como hijo del Dios vivo, porque en Cristo tu herencia no es caída, es restauración, y tu final no será derrota, sino redención. Y con esta verdad ardiendo en tu corazón, termina este video, pero comienza un nuevo capítulo. Porque no importa lo que hayas vivido, Dios aún escribe historias con los que se rinden, aún levanta reinos con los humildes, aún repara linajes con un sí sincero. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja el orgullo, rompe la división, rinde tu corona, y deja que sea el Rey eterno quien reine en ti, porque si Él reina, todo será restaurado. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.